Ya el día se va haciendo más largo. Bueno, déjenme acomodo esto, hermanos. ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? Sí. ¿No se van a cansar? Bueno, muy bien, pues, porque vamos a leer la palabra de Dios. Algunos versículos y tienen que poner mucha atención para ver qué Dios nos va a enseñar por medio de su palabra. Eso es lo que hace esta palabra diferente a cualquier otro libro, que es un libro de vida, ¿sí? Hay vida en él, podemos verlo, podemos experimentarlo, podemos experimentarlo, ¿verdad? Para que veamos de qué se trata. Bueno, muy bien, hermanos, para los que tienen aquí un poquito de tiempo, que no me conocen, pues soy parte del equipo también, que cada viernes viene y juntos aprendemos de la palabra de Dios, ¿verdad? Como siempre les digo, a lo mejor tal vez las personas nuevas no quisieran estar en este lugar, ¿verdad? Tal vez estén enojados con sus familias por haberlos puesto aquí, pero miren, qué mejor lugar en donde se esté estudiando la palabra de Dios. Dios conoce por qué ustedes están aquí en esta noche, ¿sí? Dios conoce por qué todavía no han salido, ¿sí? Y Él, si ustedes le abren su corazón y lo hacen parte de lo que ustedes están luchando, Él les va a ayudar, porque Él es un caballero, Él no va a entrar si tú no le abres, ¿verdad? Él toca la puerta, pero está esperando que tú le abras, ¿sí? Bueno, muy bien, pues bienvenidos todos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para poner la palabra de Dios y que el mensaje sea algo que ustedes necesiten, que sea de ánimo para ustedes, pero no nada más ánimo, sino lo que necesitamos, ¿sí? Aplicarlo y poder vivir eso que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Más allá que el ánimo, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, gracias por esta noche que estamos aquí reunidos. Bendice a cada uno de mis hermanos internos. Tú conoces la razón de cuál están en este lugar, Señor. Tú conoces sus luchas. Tú conoces los problemas en la familia, los problemas personales, Señor. En esta noche queremos decirte pues que tú eres más grande que esos problemas. Ayuda a cada uno de mis hermanos a que encuentren la solución en ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿quién de ustedes conoce la historia de Job? Levante la mano. Job. Ok, más o menos. No todos, ¿verdad? Bueno, bien, ¿ya vieron ahí el título? Dice, ¿estás llorando por consecuencia de una plaga? O cámbiale un poquito. ¿Estás sufriendo a razón de una mala decisión, de algún problema? ¿Sí? Yo le puse así, de una plaga. ¿Sí saben qué es plaga? ¿Sí? Algo malo que llega a la vida, ¿verdad? Bueno, mire, a la vida de Job llegó una plaga, ¿sí? Quiero que analicemos la vida de Job. Ahí va a estar apareciendo, allá también está en la otra pantalla, va a estar apareciendo lo que les voy a leer. Es Job 1, ¿ok? Y quiero que pongan mucha atención. Vamos a hacer una radiografía de Job 1, ¿sí? No, yo se los voy a leer, pónganle mucha atención y en la pantalla nada más vamos a ir poniendo palabras importantes para aprenderlo mejor, ¿sí? Bueno, miren, vean a Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces nos dice ahí en primer lugar que Job era perfecto, recto y apartado del mal, ¿verdad? A lo mejor unos aquí diremos, igualito que yo. Otros dirán, no, muy lejos que yo, ¿sí? Bueno, pues cada quien evalúese. Pero vea qué dice el 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía 9 hijos.
Job más o menos vivió en el año de 2000 años antes de Cristo. El mismo tiempo que estamos viviendo nosotros ahorita, pero llévenlo hacia el pasado, antes de Cristo. La misma época, en donde tener hijos era algo muy respetable. Todavía en tiempos de nuestras abuelas y bisabuelos, la que no tenía hijos o el que no tenía hijos, ¿cómo era? Muy mal visto por los demás. Todavía hasta hoy en fecha en algunas comunidades, ¿verdad? Es visto así. Entonces, él tenía muchos hijos. Significa que él era un hombre de respeto. Número 3, su hacienda, o sea, su rancho, era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos sirvientes, y aquel varón más grande que todos los orientales. Ya nos conformaríamos con unas 3 vacas, ¿verdad? Bueno, pues él tenía más de 3 vacas, camellos, borregas, sirvientes. Imagínense para pagarle a muchísimos sirvientes. Job era rico, ¿sí? Era rico. Dice aquí en el 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Cada día de la semana había fiesta en casa de Job, pues con los hijos. Cada día un hijo hacía fiesta y luego mandaba a traer a las hermanas y toda la familia. Vean cómo era una familia que vivía bien, tenían dinero, tenían animales y vivían en fiesta, en celebración, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría estar así cada día, así bien relajado, ¿verdad? Bueno, vemos que Job, hermanos, tenía una vida muy buena, ¿sí? Muy buena, sí, muy buena. Versículo 5, miren lo que dice, esto es lo que hacía la diferencia en la vida de Job. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de las fiestas, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, ofrendas, conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job cada día pedía perdón a Dios por los pecados que tal vez sus hijos pudieron haber cometido, ¿sí? Entonces vemos que Job era un hombre completo, ¿sí? Él estaba cuidando su vida espiritual, pero también la vida de sus hijos, ¿sí? Y vemos que era muy trabajador, porque yo creo que Job, para haber tenido todo eso, trabajó duro, ¿verdad? Para poder tener todo lo que tenía. Si Job viviera en nuestros días, nosotros dijéramos, pues Job es muy bueno, Job tiene tantas cosas porque pues yo creo que él es muy buena persona, por eso Dios lo bendice, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida que Dios bendice a todos. Y es más, a veces se nos olvida que no hay buenas personas, ¿sí? Nadie es bueno, ¿ok? Pero pudiéramos tener ese pensamiento. Mire qué dice en el 6. Aquí es donde empiezan los problemas para Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Entre ellos venía también Satanás. El diablo vino ante Dios y puso su mirada en Job. ¿Por qué? Porque si Job era un hombre muy bueno aparentemente, ¿por qué creen que el diablo se fijó en Job? Porque también a los buenos les pasan cosas malas. Número 1, acuérdense, nadie es bueno en esta tierra, ¿sí? Pero vamos a decir, así como decimos nosotros los seres humanos, que, yo soy bueno, yo no mato, yo no hago esto. Bueno, también a ese tipo de personas que no matan, que no ofenden, que no hacen males a nadie, también les pasan cosas, ¿sí? También les pasan cosas malas. ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos en un mundo caído en pecado. Job, ¿qué dice? Era recto, temeroso, perfecto. Y el diablo vino a molestarlo, vino a ponerle situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque también a esas personas como Job les pasan cosas malas, ¿verdad? Mientras estemos aquí en la vida es normal, hermanos.
Dios no lo planeó así, eso es culpa del pecado. Vean Job, qué interesante estudiar su vida, porque en un día, vea todo lo que le pasó a Job, ¿sí? Dice, en un día, ponga atención aquí, mire, dice aquí, y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito. Y aquí es donde empiezan las circunstancias. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aquí parece como de película. Todavía no acababa de hablar uno cuando llegó otro. Primero, ¿qué le pasó? Le robaron a sus bueyes, a sus toros, ¿sí? Y les mataron a los criados, le asesinaron a sus sirvientes. Todavía no acababa de hablar ese, y llegó otro y le dijo, cayó fuego de Dios del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Probablemente, no sé, una tormenta o rayos o realmente fuego, no sé, unos dicen que tal vez meteoritos. Algo cayó del cielo y se quemaron todas las borregas y los sirvientes. Y curiosamente solo escapó uno para darle la noticia. Todavía no acababa de hablar ese, ¿sí? Yo creo que Job todavía ni agarraba la onda. Y llegó otro hablando diciendo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, una vez más, le robaron sus camellos y le mataron a sus sirvientes. Todavía no acababa de hablar cuando llega otro y le dice que llegó viento muy fuerte y sopló en la casa donde estaban los hijos, se cayeron las paredes y los hijos murieron, ¿sí? Vea todas las calamidades que le pasaron a ese hombre perfecto, recto y apartado del mal. ¿Por qué? Porque también a los perfectos, a los rectos y a los apartados del mal le pasan cosas malas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo malo, caído, que necesita una restauración de Dios, ¿sí? Entonces, no es el cielo. Cuando estemos en el cielo no van a pasar estas cosas. Pero vean Job lo que hizo, ¿sí? Aquí se lo voy a leer para que vea cómo dice la Biblia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró. Eso son señales primero de sufrimiento. El rasgar tu manto, el rasurar tu cabeza es como, era una forma de aquel tiempo en donde ellos mostraban su tristeza y su dolor. Algo estaba tan mal que no merecían vivir y se arrancaban la ropa y se rasuraban la cabeza y se agachaban la cabeza a la tierra. Pero vea que dice la Biblia que Job adoró, ¿sí? O sea, sufrió, pero adoró a Jehová, ¿sí? ¿Por qué? La respuesta está aquí enseguida también, mire, dijo estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me dio, pues que Jehová quite, ¿sí? Job aceptó que todo lo que tenía Dios se lo dio. Y en el momento que Dios quiso quitarlo, Job aceptó. Qué difícil, ¿verdad? Miren, aquí hay una clave bien importante para nosotros poder salir adelante en los problemas. Hay que aceptar los problemas. No que estemos de acuerdo con ellos, pero mire, si ya pasó algo malo en su vida, hay que aceptarlo, pedir a Dios ayuda para salir adelante. No estoy diciendo que si te llega un problema, lo aceptes y ahí te quedes. No, pues pobre yo, pobre de mí. No, 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 no. Acepta lo que pasó como Job, ¿sí? O sea, ya pasó esto, ¿qué sigue? ¿Me explico? Como luego decimos, agarrar el toro por los cuernos, ¿verdad?
Y mire lo que dice aquí también. Job no atribuyó despropósito alguno. ¿Qué significa eso? Él sabía que por una razón estaba teniendo todo el sufrimiento, ¿sí? O sea, él sabía que allá al final de todo, la oscuridad que se veía en su vida, había un propósito. Oigan, perdió todo, ¿sí? Se llenó de una enfermedad, de una plaga, ¿sí? Entonces, quiero enseñarles algunas cosas con el nombre Job, ¿sí? Pongan así, J-O-B. Job, primero la J. Hay que juntarnos con Dios, ¿sí? Y luego la O les voy a decir qué significa y la B qué significa. Y del acróstico Job vamos a tomar una enseñanza, ¿sí? Porque Job nos da aquí varias enseñanzas y ánimo para nuestra vida, ¿sí? Primero, la letra Job nos debería de recordar que nos debemos de juntar con Dios cada día, ¿sí? Ahí les voy a leer algunos versículos. Mire, cada vez hay más maldad, cada vez hay guerras o futuras guerras, ¿verdad? Se habla mucho de guerras, de una tercera guerra mundial. Cada vez hay enfermedades. El COVID no fue la primera ni será la última, ¿sí me explico? Cada vez hay más violencia. Y si nosotros pensamos que cada vez va a haber más paz, estamos equivocados. Cada vez va a haber más desorden y todo como dice la Biblia en Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo en un tiempo peligroso realmente. Peligroso porque se nos dice que lo que tú quieras hacer está bien. Eso es lo que lo hace peligroso. Vivimos en una sociedad muy permisiva. O sea, ¿qué es eso? Te permite todo. Si tú quieres matar, si tú estás bien con eso, hazlo. Si tú estás bien con estos vicios, hazlo. ¿Sí me explico? Se nos da por nuestro lado, como luego decimos. Todo está bien, tu manera de pensar está bien, la tuya también, la tuya también. Y si llegas a decir que la tuya está incorrecta, se te echa el mundo encima. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y pudiéramos durar toda la tarde analizando cómo está la sociedad. El chiste es que está mal, va lejos de Dios. Pero miren, yo creo que lo más mal que hay ahorita en el mundo es el corazón del hombre que se está cerrando a Dios cada vez más. Se está haciendo duro. El problema del mundo ahorita no son las guerras. El problema ni siquiera son los vicios. ¿Sí me explico? Las enfermedades. El problema es el corazón del hombre está haciéndose incrédulo cada vez más. No creemos ya en Dios. ¿Sí? Si salimos afuera y preguntamos, oye, ¿tú crees en Dios? Todos van a decir que sí, pero nadie le va a seguir porque hay incredulidad, ¿sí? Hay como dice la Biblia, el corazón de las personas se está haciendo piedra, duro, ¿sí? Para las enfermedades hay medicina, para los problemas hay ciertas soluciones, pero ¿cuál será la solución para un corazón duro? ¿Sí? Dios, ¿verdad? Pero Dios, y luego, ¿qué vamos a hacer nosotros? Solo con pensarlo no va a pasar nada, hermanos. Tenemos que hacer un cambio, ¿sí? Miren, vivimos en un tiempo muy peligroso también porque se nos enseña a ser muy independientes y se nos enseña a que si tenemos dinero no necesitamos de Dios. Y cuando todo va bien en nuestra vida, nos olvidamos de Dios, ¿sí? Cuando tenemos dinero, cuando hay progreso, cuando todo está bien, ni volteamos a ver a Dios. Es más, ya ni volteamos a ver a Dios cuando estamos tristes o cuando tenemos un problema. El corazón del ser humano se ha hecho tan duro que ni estando en la peor condición, se pone y se levanta a ver a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios que debemos de hacer? Porque en medio de esas situaciones difíciles, si no tenemos una situación difícil, debemos de buscar a Dios. Si tenemos una situación difícil, hay que buscar a Dios. De las dos maneras, tengamos o no situaciones difíciles, ¿verdad? Bueno, aquí con la letra J de Job,
quiero recordarnos a Salomón. Salomón fue un rey de Israel que él estaba haciendo un templo para Dios, ¿sí? Después de que terminó de hacer un gran templo para Dios, todo iba muy bien en su reino. Había progreso y prosperidad, así como al inicio en la vida de Job. Todo bien, pura fiesta, todo bonito. Así también con Salomón, ¿sí? En el tiempo que Salomón acabó de hacer el templo, Dios lo bendijo y le trajo mucha prosperidad a Job. Pero miren, a Salomón, Dios le dio una enseñanza a Salomón y le dijo: mira, Salomón, si todo está bien ahorita en tu vida, acuérdate de mí ahorita que todo está bien, porque la vida puede cambiar de la noche a la mañana. Y si ahorita todo está bien en nuestra vida, hay que acordarnos de Dios. Si ahorita hay problemas en nuestra vida, hay que acordarnos de Dios, ¿sí? Miren, vamos a leer aquí en Crónicas. Dice, ahí está, Crónicas 7:11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Ese día hubo una inauguración, ¿sí? Se abrió el templo, todos con sus mejores vestidos, todos celebrando. Pero Dios en la noche le habló a Salomón y le dijo: oye, Salomón, espérate poquito. Está bien que tú reconozcas que hay progreso, que hay prosperidad, pero debes saber que si llegan tiempos difíciles, debes de seguir buscándome. No debes de conformarte al progreso, a la riqueza. Tu corazón debe de buscarme cuando no haya problemas, ¿sí? Mire lo que dice más adelantito. Segunda de Crónicas 7:12-13. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dios le dice: yo acepto que tú me diste ese templo, ¿sí? Pero mire lo que dice más adelante. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Dios nos está enseñando por medio de Salomón que la vida puede cambiarnos en un abrir y cerrar de ojos. Ahorita tenemos progreso y prosperidad, pero mañana no sabemos. Se nos está enseñando a no ser orgullosos, ¿sí? A estar siempre humildes, estemos bien o estemos mal, como Job. Job estaba muy bien, pero su corazón estaba preparado. Estaba muy bien físicamente, pero su corazón estaba preparado espiritualmente. Y cuando llegó desgracia, cuando llegó pobreza a la vida de Job, Job supo cómo responder. Y lo mismo le está diciendo Jehová Dios a Salomón, un rey que tenía riquezas, que todo iba bien en su reino. Y Dios le dice: mira, ¿qué va a pasar el día en que yo cierre las nubes y no llueva? ¿Qué va a pasar el día en que mande langostas y se coman todos los cultivos de la tierra? ¿Me irás a adorar de la misma manera? Entonces, ¿por qué todo esto? Relacionémoslo con nuestra vida, ¿verdad? Tal vez ahorita yo no sé cómo esté su vida, en qué momento están, si en el de prosperidad o si en el de tribulación, en donde falta algo, ¿verdad? En el tiempo de plaga. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Sí? ¿Qué nos ha pasado físicamente, pero qué nos está pasando espiritualmente? Sea el tiempo que estemos pasando, debemos de reconocer a Dios y buscar a Dios, ¿sí? Dios no estaba asustando a Salomón con estas palabras. Dios le quiere decir lo mismo que le quiere decir a ustedes y a nosotros. Él está con nosotros en los problemas. Si ahorita están atravesando el tiempo de plaga, hermanos, ¿sí? Deben de tener ánimo y saber que Dios tiene un propósito si ustedes ahorita deciden abrir su corazón a Dios,
¿sí? No cierren su corazón. Ahorita en el tiempo de la plaga, en el tiempo del dolor, de la tristeza, de la necesidad, es donde más necesitamos abrir nuestro corazón, ¿sí? Él quiere encontrarse con nosotros en la prosperidad, pero también en el tiempo de plaga, ¿sí? Así como lo hizo con Job, con Salomón, le está diciendo, le está preparando a Salomón para lo que iba a venir. Años después de esto llegó sequía al reino de Salomón, llegaron langostas y llegó hambre, ¿sí? Mucha hambre. Entonces, ahorita todo iba bien, pero más tarde iban a llegar los problemas, ¿sí? Y ahí se iba a ver el corazón de Salomón. Nuestro corazón se prueba cuando hay problemas. Cuando hay problemas es en donde realmente se sabe, ahora sí, dónde está tu fe, dónde estás puesto, ¿sí? Hay que tener paciencia y saber esperar en Dios. Mire lo que dice este versículo. Más adelante, una vez que Jehová Dios, le dice a Salomón, si yo pongo sequía o si yo mando langosta o pestilencias, enfermedades, ¿sí? Deben de confiar en mí, dice Jehová. Hay que leerlo juntos, a las 3 en voz alta. 1, 2, 3. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La solución, hermanos, dice ahí, arrepentirnos, pedir a Dios, y Él va a sanar nuestra vida y nuestra tierra. Ahí está la solución para este mundo, ¿verdad? El día en que todo el mundo se arrepienta de sus pecados y reconozcan a Dios en su corazón, Dios va a venir y va a sanar la tierra. Pero mientras encontramos en la Biblia que el hombre cada vez es más duro de su corazón, eso no va a pasar en esta vida. ¿Saben hasta cuándo? Hasta cuando ya Jesucristo venga y se muestre así como físicamente ante todos, ¿verdad? Pero la pregunta es, a lo mejor el mundo todavía no se va a restaurar, pero su vida, ¿sí? ¿Ustedes están dispuestos a abrir su corazón a Dios, a pedir perdón por los pecados que han cometido, ¿sí? Y aceptarlo, como luego decimos, que venga a vivir a nuestra vida y que empiece un cambio? Ahí es donde va a empezar la diferencia en nuestra vida, hermanos, ¿sí? Pero tenemos que tener acción, no nada más creerlo, sino hay que ponerle acción. Entonces, la J de Job nos recuerda que nos juntemos con Dios, que nuestro corazón no se haga duro a la palabra de Dios, que no seamos incrédulos, ¿sí? Es muy fácil ser incrédulo en este mundo o creernos todo. Andamos o no creemos nada o creemos todo. Así anda la gente, ¿verdad? Pero hay que saber en quién creemos y en quién confiamos, ¿sí? Y si hay plaga en nuestra vida, si hay situaciones difíciles, pongamos nuestra esperanza en Jesús, porque Él quiere que le volteamos a ver, ¿sí? En esos momentos difíciles. Él ha prometido estar con nosotros. Dice en un evangelio, bienaventurados los que lloran, o sea, los que sufren. Sufrir, todos sufren, buenos, malos, ¿sí me explico? Como Job. El sufrimiento, hermanos, es parte normal de esta vida. Hay que tener paciencia, aceptarlo y pedirle a Dios sabiduría para poder resistir los problemas, como Job. Imagínense, Job perdió todo y resistió, ¿sí? Bueno, mire, la O nos enseña que nos debemos de ocupar, pero lo puse al revés, ocupar en las cosas de Dios. Y ahí quiero hablar así rapidísimo de un leproso. ¿Sí han escuchado la palabra lepra, esa enfermedad? Sí, en la Biblia es muy común, ¿verdad? Todavía existe en algunos lugares. Ahí hay una foto de un hombre leproso. La lepra se come
nuestros miembros de nuestro cuerpo y nos quedamos sin dedos, sin manos, etcétera, ¿sí? La lepra era una plaga, una enfermedad que azotaba en las comunidades de antes. La Biblia está llena de situaciones cuando hubo plaga, ¿sí? Ustedes recordarán una ocasión en donde, bueno, antes a los leprosos, cuando ya identificaban que había esa enfermedad, los sacaban de la ciudad. Todas las ciudades tenían murallas. No había medicina para la lepra. La lepra era muy contagiosa. Se contagiaba así con el tacto. Entonces, ¿cuál era la solución? Poner a todos los leprosos afuera. Pero una ocasión, cuando nuestro Salvador Jesús andaba por esta tierra caminando, cada una de sus pisadas anunciaba la salvación que hoy tenemos. Él iba hacia una ciudad y pasó por las afueras de la ciudad, ¿verdad? Entonces estos leprosos sabían quién era él y le gritaron: oye, Jesús, hijo de David, sánanos. Y Jesucristo ni siquiera fue a tocarlos. Hay otras ocasiones donde Jesús sí los tocó, pero en esta ocasión no lo hizo. Estaban a gran distancia, porque los leprosos tenían una orden, una ley de la autoridad dentro de la ciudad, que era el templo, que no podían acercarse con la gente sana, ¿sí? Ni siquiera podían hablarle. Entonces por eso le gritaron a Jesús, y Jesús les dice: ya están sanos, vayan y preséntense ante la autoridad para que la autoridad los inspeccione y les diga que ustedes ya pueden vivir dentro de la ciudad. Los sacerdotes eran los encargados de inspeccionar, ¿sí? Y si se acuerdan ustedes, ¿cuántos regresaron a darle gracias a Jesús? Uno nada más. 9 se apresuraron a ir a la ciudad, al templo, para que los revisaran y para rápido integrarse a la sociedad, a los negocios, al trabajo, al día a día, a las fiestas. Ya tengo salud, pues de aquí soy. Y se olvidaron del Señor, de aquel que le dio la salvación. Una vez más, la prosperidad alejó a la gente de Dios, ¿sí? Por eso Dios se preocupó de decirle a Salomón: ahorita tienes prosperidad, pero ¿qué tal que mañana cambia? ¿Va a seguir siendo tu adoración igual? ¿Sí? O también por eso Jehová trató con Job. Y hoy, en el dolor, en la tristeza que tú estás, ¿cómo es tu adoración hacia mí? Pregunta Dios ahorita a ustedes, ¿sí? Entonces esos 10, imagínense, esos 9 se fueron, pero solo uno se ocupó de venir a agradecerle a Jesús. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. De esos 10, únicamente uno fue salvo. Los otros a lo mejor sí, fueron sanados, pero no dice que fueron salvos, ¿sí? ¿Qué es mejor, la salud espiritual o la salud física? Ambas son muy buenas, ambas las necesitamos para vivir, ¿verdad? Pero solo una es la importante, la salud espiritual, ¿verdad? Es lo que nos va a dar la vida eterna. ¿Están de acuerdo? Entonces, la O de Job nos enseña a ocuparnos en las cosas de Dios, ¿verdad? En lo importante. Yo me imagino, bueno, es lógico pensar que este leproso, una vez que vino con Jesús, le agradeció y luego ya se fue a la ciudad a hacer sus negocios. Pero él ya vivía con su mirada puesta en las cosas de Dios, no puesta en las cosas de la tierra, que son importantes también, pero no más importantes que nuestra relación con el Creador, nuestra salvación. ¿Sí me explico? Bien. Y luego la B nos enseña a buscar a Dios y a no decir: mañana. Sí, mañana lo busco. ¿Cuántos de nosotros decimos mañana? ¿Sí? Dejamos pasar. Tenemos la chance ahorita y decimos: no, pues mañana. A lo mejor no lo decimos, pero lo pensamos, ¿verdad? Como que nos da miedo actuar hoy. Y más entre los latinos, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos mañana?
Tenemos chance de hacerlo hoy, no, mañana. Y lo mismo hacemos con lo espiritual, hermanos. Lo mismo que hacemos así en nuestra vida diaria, del trabajo, de limpiar el patio o algo, lo hacemos en nuestra vida espiritual. Pero ¿quién te asegura que mañana vas a vivir? ¿Sí? Acuérdate lo que el Señor le enseñó a Job. La vida cambia de un 2x3. ¿Se acuerdan cuando empezó el COVID? ¿Qué tan a gusto andábamos así por las calles? Y de un 2x3 nos encerraron, ¿verdad? Entonces, la vida cambia súper rápido. Ahorita tenemos aparentemente libertad, ¿verdad? Pero nomás se le ocurre a un gobernador decir, órale, nadie sale de Chihuahua y nadie sale. ¿Sí me explico? Entonces, imagínate, si eso pasa en lo físico, ahora en lo espiritual, ¿por qué esperarnos a mañana? Miren este ejemplo de un rey en Egipto que tenía la chance de ser limpio y dice, no, mañana. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Quién conoce a Moisés? Bueno, para los que no conocen, Moisés fue un líder. Yo creo que sí lo han visto en películas. Todos los mexicanos sabemos esas películas en Semana Santa. Moisés fue el encargado de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Egipto estaba controlado por el faraón. El faraón no quería dejar al pueblo de Israel libre, eran sus esclavos. Y Dios le mandó 10 castigos a este pueblo para que el faraón dijera, ok, pueden irse. El pueblo se fue y hoy en día ese pueblo es Israel, ¿sí? Y Egipto pues también existe, son vecinos. Pero bueno, en la antigüedad pasó esto. Resulta que el faraón no quería dejar al pueblo libre de Egipto, de Israel, perdón. Y Dios mandaba a Moisés y le decía, oye Moisés, dile a faraón esto. Y ahí va Moisés. Y le decía y el faraón no hacía caso. Y ahí va Moisés, ¿sí? De para acá, para allá, para acá, para allá. Bueno, la primera plaga que Jehová Dios mandó a Egipto, ¿la recuerdan? ¿Cuál fue? Esa no fue la primera, pero sí fue una. Ahí está, ahí está. Dios contaminó el agua en sangre. Egipto se construyó poquito tiempo después de Babel, enseguida de un río muy bonito que se llama el río Nilo. Sí, es un río grandísimo. Ahí prosperó esta civilización que hizo las grandes pirámides. Para los egipcios el agua era como un dios, era su dios principal. ¿Por qué? Porque con el agua ellos cultivaban, con el agua ellos cosechaban. Sí, era bien importante. Sus casas no estaban construidas a tanta distancia del agua. El agua era todo para ellos, como su Dios, les digo. Y Dios convirtió en sangre el agua. Piensen qué significa que Dios convirtió el agua en sangre. No significa que se hizo roja y ya. Piensen en el aroma. ¿Cómo huele la sangre cuando te cortas? ¿Sí? Se siente rara, ¿no? Piensa en un muerto a los 3 días. La sangre huele, ¿verdad? Piensa en los animales que vivían en el río. Se murieron y se pudrieron y olieron feo, ¿sí? Y estaba todo Egipto que no podían tomar agua. Imagínate, tenían mucha sed. Ahora, puedes pensar un poquito el sufrimiento que estaba pasando este pueblo. El aroma, tenían sed. Muchos animales muertos, los pescados ahí flotando, pudriéndose. Pero ¿qué creen? Faraón estaba igual que en nuestros tiempos. Su corazón estaba bien cerrado a Dios. Era un incrédulo. Él adoraba a muchos dioses y no podía creer en uno solo, ¿sí? Entonces Dios pues le mandó otra plaga, ¿sí? ¿Cuál? ¿Sabe cuál? Esa sí fue una, pero no fue la segunda. Ranas. Y vean cómo tiene lógica. El río estaba enfermo en sangre. ¿Las ranas dónde viven? En el río. ¿Qué hicieron las ranas? Salieron. Y Dios mandó más, ¿sí? Y resulta que todo el reino se llenó de ranas. Y aquí es lo interesante, que llega Moisés al palacio. Imagínenselo ahí haciendo al lado las ranas, ¿no? Y le dice, oye faraón, tú dime cuándo quieres que yo ore y Jehová va a limpiar todas estas ranas. Pero tienes que reconocer
que Jehová es el Dios y tienes que dejar a mi pueblo libre. ¿Y qué creen que le dijo el faraón? No, le dijo, mañana. ¿Sí? O sea, imagínense, estaba todo el sufrimiento y ahí estaba la chance de limpiar su reino, pero él dice, sí, sí me gustaría, pero mañana. ¿Sí? Entonces, oigan, pues no seamos como el faraón, ¿verdad? Y esa actitud de dureza de corazón lo llevó a vivir 8 plagas más hasta que su hijo perdió la vida en la última plaga. Fue cuando por fin dejó al pueblo, ¿sí? Pero bueno, esa ya será otra historia. Lo importante aquí, no dejemos para mañana nuestra salvación, ¿sí? Si usted todavía no es salvo, ¿qué significa ser salvo? Es muy fácil. No significa que va a flotar y que no. Ser salvo es saber que tú eres pecador, ¿sí? Todos somos pecadores, ¿sí? Desde pequeños, aunque no matemos, ¿sí me explico? Dios puso 10 mandamientos, bueno, son muchos, son como 800 y tantos, pero están resumidos en 10, ¿sí? Ninguno aquí puede cumplir solo uno, nadie. El más fácil, a lo mejor dirán, matar, pero Jesús dice, es tan santo que él dice, si llamas fatuo a tu hermano, es como si mataste. Si lo llamas tonto, fatuo es tonto. ¿Qué no hemos dicho a nuestro hermano, a nuestro prójimo? ¿Me explico? Entonces, ¿quién de aquí pudiera cumplir uno? Nadie. Entonces, ¿se fijan que tenemos pecado? Como Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están lejos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es ser salvo? Reconocer que tienes pecado y reconocer que solo Jesucristo puede limpiar ese pecado en ti. Y a partir de ahí, creer, ahí es donde entra la fe. Ahí es donde tienes que poner en fe la acción, en acción tu fe. Y nada más Jesucristo y listo. No significa que te cambies de, ¿cómo te explico? No por ir a una iglesia ya eres salvo. O no por ponerte una ropa ya eres salvo. La salvación es cosa del corazón. No significa tampoco saber. Porque yo creo todos saben que son pecadores y que Jesús vino a morir por nosotros, pero no por saber ya eres salvo. Tienes que quebrarte, arrodillarte y decirle a Dios conscientemente, oye Dios, a lo mejor no entiendo mucho esto, pero soy pecador. En tu palabra dice que tú me perdonas, entonces yo quiero aceptar ese perdón, ¿sí? En tu palabra también dice que Jesucristo es quien da la salvación. Por medio de Jesucristo puedo yo ser salvo. Quiero explicarles esto, aunque ya lo sepan. Nosotros somos pecadores, pero Jesucristo es como un abogado. Haga de cuenta, usted mató, ¿sí? Pero usted tiene mucho dinero y se contrata un muy buen abogado. Y en nuestro sistema que tenemos, con mucho dinero, ya ese abogado te dio la chance de pasar. Bueno, algo así es, pero sin hacer tranza. Usted es bien pecador. ¿Cómo va a pagar su pecado si no le alcanza? Porque ese pecado se paga con la muerte. ¿Sí? Para pagar ese pecado tiene que morir espiritualmente. Pero Dios, por eso mandó a Jesús, porque Jesús es nuestro abogado que nos da la chance de entrar al cielo, no por usted, sino por Jesús. ¿Sí me explico? Dios no es Diosito. Yo siempre les digo eso, porque siempre dicen, no, Dios es Diosito y Dios es muy bueno y nos va a perdonar al final de todo. Ay, sí, qué fácil, ¿no? Qué a gusto vivir así. No, Dios no es Diosito. Encontramos en la Biblia un Dios poderoso, celoso, que Él va a hacer justicia. Y un día Él va a estar, mira ahí como está sentado, y nos va a juzgar. Y va a decir, a ver, tú y tú y tú y tú y tú, son pecadores, todos somos pecadores. Vamos a recibir nuestro castigo, pero los que hayamos puesto la confianza en ese abogado, que lo pagamos por gracia, o sea, ni siquiera tenemos que pagarlo, es solo por creer en él. Dios, ese juez, nos da la entrada al cielo, no por nosotros, sino por ese abogado, ¿sí? No sé si me explique
quién es Jesús, qué es lo que hace Jesús en nuestra vida, ¿sí? Es el puente entre Dios y el hombre. Por eso cada oración que nosotros hacemos siempre decimos en el nombre de Jesús. No lo hacemos en el nombre de María, porque María fue la mamá de Jesús y ella no es igual que nosotros. Ella no tiene poder para acercarte con Dios, ¿sí? No lo hacemos en nombre de un apóstol, menos en nuestro nombre. ¿Te imaginas que le dijeras a Dios, bueno Dios, yo te pido todo esto en mi nombre? Amén. No, pues ¿quién eres tú? Nadie. Por eso la Biblia dice que solamente hay un nombre en donde hay salvación, Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, no dejemos para mañana nuestra salvación, ¿sí? Juntémonos con Dios desde ahorita, no cerremos nuestro corazón, y menos hoy que hay plaga en nuestra vida, que hay dolor, que hay situaciones difíciles, ¿sí? Y cuando lleguen problemas más grandes a nuestra vida, recuerden, en los problemas, digamos como Job, del vientre salimos desnudos, pues del vientre regresaremos. Jehová nos dio, pues que Jehová quite, ¿verdad? Y Dios es muy bueno que Él nos va a ¿saben otra cosa? Al final, no puse aquí el versículo, pero al final Dios le devolvió el doble de cosas a Job y le volvió a dar 7 hijos más y 3 hijas más, ¿sí? De todo le dio lo doble. De los hijos no le dio doble. ¿Por qué? Porque ya tenía en el cielo sus hijos y luego en la tierra otros más. Entonces, Dios bendice el corazón sincero, ¿verdad? Entonces, Dios le bendiga, hermanos. Ánimo en su lucha. Cada uno en esta vida, acuérdense, Dios nos llama a luchar, ¿sí? A tener paciencia, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para terminar. Hacemos una oración. Pónganse de pie si gusta. Padre, damos muchas gracias porque tú nos enseñas por medio de tu palabra a no cerrar nuestro corazón a ti, a no decir mañana, sino a hacerlo hoy mismo. Hoy es el día en el que tú quieres que nosotros vengamos a rendirnos a ti. Y aquellas personas que ya han aceptado el regalo de tu salvación, que cada día no lo dejen pasar sin limpiarse, sin pedir perdón por los pecados como tú nos has enseñado, Señor. En tus manos está cada uno de los que estamos aquí, los invitados, el hermano Octavio y su familia, los líderes de este lugar, Señor. Cada uno de los que formamos parte de este equipo y sobre todo mis hermanos internos, dales paciencia y también sabiduría para que ellos puedan leer tu palabra, estudiarla, entenderla. Si hay alguno que no sabe todavía leer muy bien, tú ayúdale para que él pueda entender tu palabra, Señor, de una u otra manera. En tus manos estamos, en tus manos están nuestros problemas, las situaciones difíciles, y como dijo ahorita el hermano Rodolfo, nosotros vamos a seguir buscándote y alabándote, y no importa las amenazas que el enemigo mande, Señor, los dardos prendidos de fuego. Sabemos que en ti confiamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.